Listo, iniciamos entonces la cuarta sesión de la materia Psicología Social en Educación, que la verdad he estado repasando lo que hemos estado viendo y son temas maravillosos, me encanta. Bienvenida, Yesenia, qué gusto. Ya está aquí Yesenia, me ganó ahora, qué gusto. Vamos a iniciar, vamos a platicar de la película Historia Americana X. No sé si ya la viste, si no te la voy a spoilear, como dicen ahora los chicos. La primera vez que presentamos la materia la vi y ahorita le dije a las madres si la querían ver conmigo, entonces dijeron la vamos a volver a ver. Perfecto, la verdad yo siento que es muy didáctica, también muy fuerte. Yo creo que es importante comentarles que es bastante fuerte. Sí, les dije, madres, es que sí está fuerte. Dije, es una tarea, pero vamos a analizar esto y también pues me gustaría ver qué piensan ellas y qué opinan del tema. Hay mucha tela donde cortar. Déjenme les cuento que me estuve autoviendo en un video de YouTube de la vez pasada que tuve la oportunidad de impartir la materia. Y la verdad es una película que yo siempre he usado muchísimo, me encanta. Y pues bueno, vamos a platicar. Vamos a estar viendo a lo largo de la discusión, del debate. Estos son los principales temas que tendremos que tener en cuenta y que vamos a llevarlos a nuestros ambientes académicos, ¿no? ¿Qué pasa en una cultura, en la subcultura que creamos dentro de una institución? Y cómo esto permea de afuera hacia adentro de la escuela, ¿no? Estos conceptos de prejuicio, de discriminación, y que para mí era vital empezar con el tema de cognición social, porque de ahí parte todo, ¿no? En qué momento nosotros guardamos en nuestro archivero, metemos un folder de cómo debe de ser una cosa o cómo debe de ser otra cosa. Entonces esto va a estar permeando totalmente la manera en cómo lo que pensamos permea lo que hacemos, ¿no? Entonces, por eso era vital para mí empezar con cognición social y ahorita pues vamos a estar viendo este punto, ¿no? Estas muy pocas diapositivas que tengo, porque me quiero ir más que nada a conversar de la película, pues me los robé de mí misma, de mis mismas presentaciones. Si están interesados en que los comparta completos, pues me comentan. Algunas veces di la materia de antropología cultural, todo esto es interesantísimo. Y bueno, partimos de ahí, ¿no? Nosotros crecemos en una cultura. En clases pasadas también vimos lo que era el concepto de socialización. Y bueno, esta cultura en la que nosotros crecemos, que es aprendida, que nos las van inyectando a pequeñas dosis desde que nacemos hasta que vamos evolucionando y que podemos ir modificando, y esa es la buena noticia que les traigo. La educación, la conciencia es lo que nos hace libres, ¿no? Como dice el dicho, la verdad nos hace libres. Pues sí, ¿no? El poder pasar a través de la conciencia, del darse cuenta, todo esto que nos han ido inyectando desde chicos, y que a veces es una maravilla, no siempre es malo. La idea es poder permearlo, es lo que yo le decía a mi hijo. Ni tu papá es maravilloso, ni soy maravillosa, ni tu papá es desgraciado, ni yo soy desgraciada. Tú ve filtrando lo bueno, lo que para ti se te haga bueno de los dos, ¿no? Y a nivel cultural, pues también sucede. De repente nos han pirograbado con ciertas cosas, pero si no nos funcionan, podemos filtrarlas a través de esta maravilla que es el darse cuenta. Entonces, en una cultura, pues es aprendida básicamente. Ay, perdón, es que puse enfrente del ventilador. Una cultura va a ser aprendida formal o informalmente. Entonces nosotros a nivel educación, pues estamos muy en contacto con esta situación de enseñanza, ¿no? Entonces vamos a estar también, somos un 50% quizá, depende cómo se dé, ¿verdad? De influencia para los niños y para los no tan niños. Entonces vamos a ver primero qué es la cultura. Ay, espérenme. Es que esto se maneja por acá, no por acá. Perfecto.
Hay muchas definiciones que pueden ir hacia varios puntos, como todo lo que vamos, cómo vamos actuando dentro de una cultura que afecta nuestro comportamiento. Si en tal lugar se usa primero hacer esto y luego hacer otro, entonces pues tenemos este impacto en el comportamiento, en las ideas y en los valores. Ajá, porque en unos lugares son más exaltados unos valores que en otros. Ajá, tenemos que estar conscientes en toda esta cuestión de reglas que tenemos para vivir. Y cuando uno vive con alguien, eso es bien evidente, es un shock, porque para uno puede ser muy importante la limpieza, por decir, para otro no. Ajá, y ahí te das cuenta cómo cada persona trae un chip diferente. Ajá, ahí puede verse muy claro la cultura y viene en la película, ¿no? Se demuestra dramáticamente en la película. Y hábitos, impulsos, hasta dónde me permito o hasta dónde no hacer tal o cual cosa. Entonces voy cargando una serie de símbolos, ¿no? Cuando uno tiene la oportunidad de viajar a otro país, pues nos damos cuenta que es otra película, ¿no? En un lugar pueden ser, o hay países que somos parecidos, como toda Latinoamérica, y hay países que totalmente, yo no he tenido la oportunidad de ir al Oriente, pero que es otro show, ¿no? Que traen otras ideas, otros valores, otras creencias. Y por supuesto que hay símbolos. Ajá, cada cultura puede compartir la interpretación de un símbolo, la representación mental. Y todo esto está en la parte de lo que veíamos, es que todo lo puse en una sola. Cuestión de religiones, cuestión de comida. En la comida también se puede ver muy claramente, ¿no? Todas estas ideas. Y bueno, venimos entonces a lo que es la película. Ahorita vamos a ver algunos otros conceptos. Y pues bueno, entramos al tema de la película que pues gira mucho alrededor de los otros conceptos que les dije que íbamos a ver hoy. El racismo, ajá, la discriminación, el estereotipo, que es lo que les traigo nada más de la otra presentación, son puros puntos así. Y pues bueno, podemos empezar hablando de que todo este shock que sucede en la película, pues su génesis parte de la educación de este personaje, encarnado por el superactor Edward Norton. Ajá, él crece en esta familia, pues con estos padres que le toca vivir, como a todos nacemos en el seno de una familia que esa es la que nos tocó. Y pues bueno, siempre los padres hacemos lo mejor que podemos, eh, eh, pero esa es la maravilla también de la educación, ¿no? Que uno pueda aceptar esa educación que le fue dada y que uno puede modificarla, ¿no? A lo largo de una educación, incluso de una psicoeducación, de una psicohigiene. Entonces, este personaje de Edward Norton, que no me acuerdo cómo se llama en la película, y siempre me pasa lo mismo, resulta que pues tiene ese papá policía, ajá, en una etapa donde quizás el racismo era aún más exaltado. Quizás ahora es políticamente correcto. En estos últimos años entra el concepto de lo políticamente correcto, ¿no? Entonces ya ha trascendido mucho, ya convivimos interracialmente. A esta raza afroamericana, como hoy se le tiene que llamar afroamericana, que está casi prohibido usar la palabra negro, ajá, por toda esta historia que ha acontecido. También la parte de la historia es súper interesante reflexionarla. Ajá, y bueno, pues resulta que en esa época estaba mucho más fuerte la cuestión racista. Había habido un avance importante en la aceptación de esta subcultura específica de los afroamericanos. Pero hay que hacer un paréntesis en que es parejo, ¿no? O sea, cualquier minoría puede ser objeto de racismo. Igual un afroamericano, igual un latino, igual personas de otra religión, igual personas que no comulguen con la mayoría. Siempre la mayoría es como más fuerte.
Y pues bueno, la vida nos ha enseñado que a veces cambia, ¿no? Cambia la postura y de repente las minorías se van convirtiendo en mayorías. Entonces, hay que ubicarnos en esta etapa en la que cursa la película, que todavía está muy sensible ese tema. Hoy por hoy es bien difícil porque supuestamente ya pasamos esa historia y si las cosas no las analizamos bien de verdad a fondo y no de verdad acogemos ese aprendizaje con todo nuestro ser, pues regresamos y repetimos esa historia. Entonces, ahorita es eso un poco, ¿no? Supuestamente ya tuvimos un presidente en Estados Unidos, tuvieron un presidente en Estados Unidos afroamericano y no sé qué y no sé cuánto. Y sin embargo, sigue habiendo situaciones bien delicadas. Hace un año más o menos, ¿no? Que se mató una persona, un policía justamente mata a un afroamericano de la manera más ruin y grabado. Entonces dices, ¿qué pasó? ¿No se supone que ya pasamos por estas etapas y que cargamos con todo este aprendizaje? Pues no tanto. Ahora, todo esto que hablamos a nivel cultural y a nivel social, se ve reflejado en micro en nuestras aulas. Porque en nuestras aulas siempre va a haber el que es diferente, siempre va a haber la minoría. Los 2, 3 que nadie los acepta, que la mayoría no los acepta. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque son diferentes y no se nos da la gana aceptarlos, ¿no? Cuando tú le preguntas a un niño, no te dice eso, o a un adolescente no te lo dice, pero atrás de los comportamientos que vemos, pues pasa eso. No sé si les platiqué aquí que tuve mi alumna, sí les platiqué de mi alumna mayor, que fue muy exitosa, pero tuve otra alumna que era la más grande de todas de edad, y otra alumna le decía que para qué estudiaba ya a esa edad si ya se iba a morir casi, ¿no? No, pues yo me puse enojadísima y pasan X y Y cosas. Pero así pasa de repente porque tú eres diferente a mí, entonces ya desaparecete de mi vista. Pues claro que no, por eso es importante estos espacios educativos, justo para la reflexión. Y antes de seguir, dentro de la cultura hay subculturas. Podemos estar en una cultura compartiendo un espacio territorial, una historia, un gobierno, costumbres. Ahorita que viene pues lo de los muertos, pues todos podemos compartir costumbres. Sin embargo, dentro de las culturas también hay una división importante a las subculturas. Entonces esto es bien interesante porque todo podríamos decir, ay, pues se acaba y se resuelve en que ya se estableció una cierta cultura y todos somos felices porque aquí todos somos mexicanos, ¿no? Y pues no, dentro de la misma cultura hay subculturas. Entonces yo me acuerdo que al principio que daba estas materias, pues era bien interesante y veíamos de repente que si los emos, que si los darketos, que si los punks, que decías, todos son escuincles de la misma edad, todos visten de negro y se pelean porque son diferentes, porque tú no eres darketos, yo soy el ponqueto y tú eres el darketo y tú eres el emo. Hubo una batalla en un metro, creo que fue Metro Insurgentes de la Ciudad de México, de emos contra darketos. Y tú decías, yo no sé cuál es cuál, ¿no? Cuando no estaba yo tan involucrada con estos temas, pues no veía yo la diferencia. Yo decía, es más lo que te une que lo que te separa, son más elementos de unión. Pero, no, señor, ¿no? Estas creencias tan arraigadas y de las cuales si se rompen o si se mueven me siento tan ofendida, tan ofendido, pues ya pasa al estereotipo, pasa al prejuicio, que es lo que vamos a ver en un rato más. Y todas estas subculturas pues se desarrollan. También me viene a la mente la serie de Malcolm, el de en medio, ¿no? Que él va a una escuela en donde hay un grupo de los que nadie quiere, pero también son un grupo y también van cobrando su fuerza porque todos son diferentes y eso pasa mucho en las escuelas.
los que son rechazados se juntan y luego empiezan a hacer cosas horrorosas. De hecho, las cuestiones de balaceras en Estados Unidos empiezan por este tipo de grupos que son totalmente rechazados. Y llega un momento en que, como dicen, el cobarde vive hasta el valiente pese, hasta que el cobarde se deja, algo así. Pues eso ha sucedido en otra película grandiosa que nunca les he puesto, o sea, porque siempre voy por mi favorita, pero está la de Columbine, la de Masacre en Columbine, creo que se llama, que es un documental con Moore, ay, se me olvidó su nombre, pues su apellido es Moore, y este es un documental, y lo que cuenta lo que pasó se llama Elephant, es una película que cuenta paso a paso lo que pasó en ese ataque en Texas de Columbine. Ajá, entonces, ese también no se les olvide verla porque está muy, muy buena y refuerza todos estos temas. Entonces, pues en una sociedad en donde hay diferentes maneras de pensar y no hay un análisis de por qué pensamos lo que pensamos y por qué quiero yo seguir tales o cuales reglas, pues resulta que es tierra fértil. Ajá, es tierra fértil para toda esta agresión horrorosa. ¿Ok? Entonces el racismo, Edward Norton, ahorita investigo cómo se llamaba el personaje, Edward Norton pues crece con este papá que todavía no encuentra como un sentido a que se acabe el odio a la comunidad afroamericana y pues está contaminado de esto, ¿no? Edward Norton conoce en la escuela a un maestro que admira, ajá, que de repente le da otra perspectiva del odio que él ha venido aprendiendo en casa. Y pues resulta que pues ahí en esta escena justamente hay un cortocircuito donde él empieza a hablar de su maestro con mucho orgullo, ajá, y el papá sabe que está viendo está leyendo una obra de filosofía de negros, digámoslo, voy a tomar la palabra porque también no tiene nada malo, o sea, esta situación es lo que nos conflictúa hasta con las palabras. Y pues el papá se pone muy mal, ¿no? Entonces empieza más el aprendizaje hacia él, a enseñarlo a ese odio hacia esa subcultura, porque son subculturas finalmente. Y todos tenemos derecho a compartir una zona territorial, cada uno con su subcultura, ¿no? Como el mundo, es como dijeron, ay, no, que todos los afroamericanos se vayan del planeta, ¿no? Porque solo, no, pues el planeta es de todos y así debe de ser. Entonces el señor crea un monstruo. Ajá. Él le pone todos estos chips. Claro que no es solamente él, hay muchas cosas que se van dando a nivel comportamiento. O sea, él empieza a ser agresivo y empieza a recibir mucho reconocimiento de los otros. Entonces llega al grado de atentar terriblemente contra un afroamericano en esta escena que ayer justamente estaba leyendo que estaban pensando en quitarla precisamente por fuerte, pero que finalmente fue la que le dio el impacto más grande a la película, ¿no? Entonces, vean cómo cambia incluso a la parte, ay, espérenme, no, ya me pasé. Cómo cambia su cara de ser un chico todavía formándose, más jovencito, a lo que se convierte, ¿no? Entonces, él llega desgraciadamente a la cárcel por no haber podido controlar, asimilar esos pensamientos, ese odio. Ajá. También viene un punto muy interesante que es el jefe de la banda con la que él se relaciona de nazis. Ajá, tiene un nombre, pero ahorita se me olvidó. Él es una persona mayor que se rodea de jóvenes porque están en la edad precisa para ser moldeados como ellos quieran. Y más bajo esta circunstancia de
de que están creando su identidad. Entonces, todo esto es conocimiento que tenemos que tener nosotros bien claro, porque es el tipo de jóvenes que a veces nos toca trabajar dentro de las aulas, ¿no? Lo que es la adolescencia. Entonces, hay otro libro que les recomiendo mucho de Margaret Mead, que es Adolescencia y Cultura en Samoa. Ajá. Y también junto con lo que ustedes están viendo, que por cierto puse 2 foros que se me había olvidado subir, y uno de ellos es también de la película del Señor de las Moscas. Ajá, a ver si podemos cerrar la próxima con esa película, pero bueno, todavía nos queda una sesión. Entonces, se da también eso. Por un lado, el papá, es un problema multifactorial lo que sucedió ahí. Por un lado, el papá, que estaba en contra de que el otro maestro fuera objeto de admiración de su hijo primogénito, ¿no? Y aparte, que ese maestro le dijera que su cultura afroamericana era buena y era inteligente y se puso histérico. Y también coincide con que conoce a este otro señor, ya eran 2 figuras importantes que tenía este personaje, que le estaban diciendo que él era lo máximo, que era fuerte, que le inyectan por 2 lados, ¿no? Este odio, porque finalmente es un odio. Entonces empiezas a tener un prejuicio. Ajá. El prejuicio todo esto que vamos a ver ahorita tiene que ver con la cognición. Ajá, la cultura son una serie de cogniciones que compartimos las personas en un cierto espacio, y no solo territorial, ahora que está lo virtual, pues estamos unidos también por cuestiones virtuales, ajá, con un cierto tipo de pensamientos y de cogniciones. El prejuicio, ¿por qué evaluamos a los demás en forma negativa y a veces en exceso? Solo porque pertenecen a un grupo sin saber nada más de ellos. Esa es una base importantísima. Yo te conozco y ya te odio porque eres así, porque dijiste tal palabra, porque piensas de tal manera, porque comes tal comida, porque escuchas tal música y ya de entrada ya te rechazo y ni siquiera me he sentado contigo a platicar por unos momentos. Hay otra película que se llama Promesas, de 3 niños de diferentes religiones actualmente en guerra, y cómo su interacción es totalmente diferente a lo de los adultos de esas 3 religiones, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo todo esto que venimos comentando. Ciertas ideas que tenemos, niñas, mis perras, pero grabadas por esta situación, ¿no? De ya traer impregnado el odio y ideas equivocadas, porque finalmente son ideas equivocadas. Y a veces el que pone el papel de bueno puede ser tan obtuso, tan cuadrado, que el otro malo. Ajá, entre más aferrados somos a nuestras cogniciones, peor, porque siempre tenemos que estar mínimos abiertos a escuchar la postura del otro, aunque se me parezca aberrante. Ajá, tengo que escuchar. ¿Por qué lo hizo, no? ¿Por qué cayó en esto que yo rechazo tanto, denigro? Pues tengo que escuchar con una apertura de mi mente primero. Ajá, entonces el prejuicio es eso, un juicio que se hace antes de tener contacto con lo que está sucediendo en tal o cual situación. No me importa qué pasó, yo de antes ya lo enjuicié. Y todo, hasta el peor de los asesinos y hasta el peor, tiene derecho a demostrar lo contrario, ¿no? Tiene derecho a sentarse en un estrado de unos jueces, ajá, o de un proceso legal a defenderse. Entonces, el prejuicio es antes de que sucedan, yo te voy a enjuiciar antes de que me demuestres qué pasa. Ajá, es una actitud negativa, injustificable hacia un grupo y a los miembros de ese grupo. Y recuerden que no vimos el tema de actitud, pero la actitud está compuesta de 3 elementos. Las cogniciones, lo que yo pienso con respecto a eso que odio.
la emoción que me crea esa cognición y el comportamiento. Entonces, una actitud es algo que tú aceptas o rechazas. Puedes hacerlo a diferentes niveles. De hecho, por eso es la escala de Likert, ¿no? Cuando tú contestas una encuesta de totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo y sus niveles intermedios, es eso, es una actitud. ¿Qué tanta estás positivo o negativo reaccionando ante tal objeto? ¿Cuál es tu actitud hacia ese objeto? Entonces, el prejuicio, pues es una actitud. El problema de las actitudes es que no necesariamente lo que hemos aprendido de ese objeto es real, puede ser de algo que escuchamos nada más. Ajá, entonces, pues sería interesante cada vez que rechacemos algo, reflexionar si de veras hemos tenido contacto con ese algo que rechazamos. Vaya, nos pasa hasta en la comida. Ay, prueba estas patitas de pollo, ¿no? Tienen su salsita y su limoncito. ¡Guácala! ¡Conoceré! Yo que soy fulana de tal, ¿no? No, pues pruébala. O sea, a lo mejor te gusta. Puedes decir lo que quieras después de probarlas. Ajá. Bien, te voy a dar unos taquitos de lengua. Pruébalo, ¿no? Es lo mismo, es el equivalente a esos shows que hacemos a veces ante ciertas circunstancias. Entonces, es antes del juicio. Y es una actitud que puede ser aprendida de oído nada más. Ajá. O los niñitos, una vez vi uno que, ¡ay, un perro! No, los odio. ¿Pero por qué te mordió un perrito, mijo? No, pero mi mamá sí. Ah, pues entonces no vale, no cuenta. A lo mejor tu mamá es sangrón y le cayó mal al perrito, pero tú eres lindo. Tú investiga la relación con el perrito primero. Es una actitud. Las evaluaciones negativas que marcan al prejuicio pueden derivarse de asociaciones emocionales, de la necesidad de justificar la conducta o creencias negativas llamadas estereotipos. O sea que detrás de un prejuicio está un estereotipo. Ajá, entonces a veces también tenemos mucho estas asociaciones negativas emocionales. Decía, no me acuerdo ahorita el autor, pero dicen que las actitudes es la mirada cálida, que no es racional, o sea, te estás yendo solo con el hígado. Las personas que son muy viscerales se van con el hígado. Entonces te empiezan a regañar y todavía no hay un diálogo, no hay una negociación y ya te avientan el hígado. Toma, ¡pum! ¡Ay! Espérame, ¿no? Porque empieza a ser mucho de emocional. Cuando caemos, me voy a esta parte que revisamos en primero del psicoanálisis, ¿no? Cuando de repente alguien te cae mal, no sabes por qué, pero ya lo odias, pues es por algo del pasado, algo emocional. Esa persona te recuerda a alguien que te hizo algo feo hace mucho, pero resulta que esa persona no es esa, no es aquella. Ajá. Entonces, puede ser un prejuicio. Ya de entrada está rechazando a alguien o a algo o a alguna circunstancia, en este caso a un sector de la población, ajá, porque es emocional, estás en una cuestión emocional. Y a los maestros les pasa y lo van a ver con sus maestros. Reprobó este alumno y el alumno va y te dice, pero pues estaba bien, no, vea mi trabajo. Y a lo mejor te enseña tu trabajo de otro y resulta que son iguales, pero el maestro ya lo trae entre ceja y oreja. ¿Por qué? Porque se enteró que era de la no sé qué grupo de no sé qué cosas que el maestro reprueba. Y son cuestiones a veces que el maestro puede ser una eminencia y puede ser muy, muy bueno, pero son cuestiones del hígado. Justamente, es mucho de la emoción, es mucho visceral. Entonces, por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque tenemos que reflexionar en todas estas situaciones que pueden crear injusticia, controversia, malestar dentro de un aula. Déjame ver, de repente ya no quiere pasar. Ok.
Todo esto tiene que ver con la cognición y son esquemas que tenemos acerca de los grupos o subgrupos. Ajá, entonces, esquemas es el archivero. El esquema, acuérdense lo que decía Piaget, ¿no? El esquema es la definición que traes de algo en tu cabeza. Y cuando se atraviesa ese algo, ya está tu esquema. En el niño del perrito, ¿no? Perrito, pasa un perrito y el niño en su cabeza busca perrito, perrito, perrito. Ya le encontré la definición. Perrito es un ser diabólico que te va a morder asqueroso, porque fue lo que la mamá le dijo. Ajá, entonces, reacciona en consecuencia al esquema. La experiencia te puede cambiar ese esquema. Ajá, la educación y la conciencia te puede cambiar ese esquema. Ajá, porque podemos estar actuando en la vida con esquemas equivocados. Y eso es terrible. Que vayas por... Es como si metes una computadora, le metes todo chueco. La programas toda chueca. Entonces, a la hora que la quieres usar, ¡ay! ¿Qué pasó? ¿No les ha pasado que a veces pones la L y te sale la M? Dices, Dios mío, pues nadie te va a entender, van a pensar que estás loco porque tú le pones tu carta, una carta y dicen, ay, no, ni lo oigas porque ni la leas, está mal. Pero tú juras que estás bien, pero estás actuando en base a unos esquemas chuecos. Alguien metió en tu cabeza y tú te dejaste y tú seguiste con esos esquemas porque no hiciste nada por checarlos, chuecos. ¿Ok? Y eso lleva a la discriminación. Ajá, los estereotipos y los prejuicios dan lugar a la discriminación, que es una conducta dirigida a alguien únicamente por pertenecer a un cierto grupo. Los prejuicios, las actitudes, a lo mejor no desencadenan una conducta o un estereotipo es el esquema chueco, es la definición que traes chueca. Pero la discriminación ya implica no solo pensar que ese grupo es malo y feo, sino ir y darle un zape al del grupo. Implica ya agredir. Por eso pongo esta imagen del Ku Klux Klan, ¿no? El Ku Klux Klan tuvo la paciencia y cosa terrible de organizarse y taparse la carota para ir a masacrar a la gente que ellos pensaban que estaba mal, ¿no? Sin conocerla. Entonces, eso pasó también en la película de Historia Americana X. Este chico no se dio el espacio de platicar con esa persona que mató, porque la mató a un joven como él, solo por ser de la otra raza. Ok, que a lo mejor pasó frente a su casa y dijo, pero no justifica la acción que él tuvo. Pero la vida que es bien justa, ¿verdad? Hace que llegue él a la cárcel. Por esa acción llega a la cárcel. Y la cárcel le dice, ven a mí, aquí te tengo tu lección, ¿no? Ajá, más allá del sistema jurídico, que también estaba terrible. Porque acuérdense que él conoce a este otro afroamericano que encuentra dentro de la cárcel y que es la única persona que lo ayuda. La única. Y que esa persona estaba en la cárcel muchísimos años por haber robado un televisor y se le había caído en el pie de un policía. Y el otro que había matado a uno afroamericano, le habían dado 3 años de cárcel. Entonces, desde ahí ya vemos que todo esto es más complejo. A veces sí toca cuestiones hasta del sistema, ¿no? Entonces, él se ubica ahí, en esa cárcel, y sorpresa, esta persona empieza a apoyarlo después de algo terrible, terrible que pasa en la cárcel. Ajá, donde es agredido por blancos, fíjense qué chistoso, ¿no? Ajá, la raza aria que él tanto amaba y que se puso una suástica en el pecho, pues resulta que es agredido por ellos. Y eso lo hace entrar en una crisis que yo creo que era lo único posible para que él recapacitara. Si él, yo sí me he cuestionado muchas veces, si él nunca hubiera matado al chico y nunca hubiera llegado
a la cárcel, yo creo que nunca hubiera cambiado. Era necesario que su mundo se cimbrara de esa manera para poder recapacitar y cambiar sus esquemas. Por eso las crisis son buenas, aunque sufra uno, porque las crisis lo que hacen es agarrar tu archivero y meterlo a la chimenea. Y te dicen, no me digas, ¿con qué tú actuabas en la vida basada en estas ideas? ¿Qué crees, mi reina, mi rey? Que no te sirven para nada. Eso está chueco. O tu computadora que está mal programada llega y te la borran. Entonces te ves en la vida así, ¡ah! Sin nada de ningún tipo de cognición que te pueda decir qué está pasando. Porque todo se te cambió, todo se te movió. Y piensen en cualquier crisis, te pasa, es un divorcio, la pérdida de alguien, la pandemia. La pandemia nos movió todo, como creíamos que eran las cosas, pues no, así no son. Entonces cámbiale, empieza a cuestionarte, empieza a reflexionar, empieza a medir, pero ahora sí a través de la razón, la experiencia, si de veras te sirve este concepto o lo desechas, ¿no? Y a él le pasa eso. Algo solo así de espantoso y de súper grave, pues tienes que empezar, ¿no? Entonces él llega y pues se da cuenta que no es el color de piel lo que determina lo feo y gacho de una persona. Y empieza a cuestionarse. Ajá. Y sale y pues es otro. Es otro. Y encuentra que su hermano ya es lo que él era antes. Antes de que todo pasara, lo que hace que sufra él de esa manera, pues su hermano se convierte en eso. Y empieza la otra parte de la película, porque la verdad está maravillosamente bien llevada. Que ayer me documenté y quien organiza el guión es Edward Norton. O sea, el director, toda la película, le deja la 17 edición de Edward Norton, que se me hace magnífica. Y empieza otra parte de la película, esta última, donde él sale, ¿no? Él sale de la cárcel y empieza a tratar de salvar a su hermano. Ajá. Empieza a ver su casa, esa casa que vive varias etapas, ¿no? La etapa de que el papá está como una familia, pero una familia disfuncional. La etapa en que él es el rey de su casa y es este héroe de este grupo totalmente nefasto y con antivalores. Y esta tercera etapa en donde él sale a recuperar su familia, a tratar de poner orden, ya habiendo pasado esta crisis y esta experiencia que él vive dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, ahí me encanta esa película porque pasa todo esto, ¿no? Y nos deja una reflexión gigante, pues para que esto no pase con nuestros alumnos, porque definitivamente todo esto, los chicos en la adolescencia, que eso también sería muy interesante que leyeran, que revisaran toda esta etapa de la vida en cuanto a su cognición. Ajá. O sea, ¿qué va pasando cognitivamente el ser humano en su desarrollo? Que lo hace flexible a poder meter esos esquemas chuecos, ¿no? Esos esquemas equivocados. Entonces, pues definitivamente son cosas que tenemos que estar constantemente en reflexión, que tenemos que tenerla aquí muy bien dominada. El manejo de grupos, que también sería otro tema con el que me gustaría terminar la próxima semana, ya que la próxima semana la idea es que puedan hacer una prevención de todo lo que hemos visto, ¿no? De género, de violencia. Que mucho ojo, la violencia no solo es a las mujeres. Igual nos vamos a veces con la cuestión del estereotipo, ¿no? La mujer es la que sufre, pobrecita. El hombre también sufre, ¿eh? El hombre también está ahorita en un shock
de las masculinidades, que es otro tema también maravilloso. Todo lo que se le exigía por generaciones, pues ya cambió. Entonces se está adaptando, por eso yo siento que eso es el origen de la violencia, el que no hemos encontrado nuestro lugar en la equidad, ¿no? Y ellos pues no saben si sus papás, así como Edward Norton, ¿no? Sus papás se sentaban y les decían, tú eres el Rey León y te tienen que traer el desayuno aquí a tu cama y tus pantuflas, acercarte tus pantuflas cuando llegues de trabajar y te va a hacer así tu esposa, ¿no? Y de repente, pues no, la esposa dice no, porque yo también llego cansada, ¿no? Entonces, es un shock, ¿no? O sea, hay muchas cosas, está interesantísimo. Finalmente, pues la idea es que ustedes puedan reflexionar sobre todos estos temas para ver qué se puede hacer desde nuestra trinchera, que son las escuelas, para que esto pueda tomar forma de conciencia en los chavos, en los niños. Ajá. Para que sean adultos menos, que ejerzan menos discriminación, que ejerzan menos violencia, que sean más tolerantes, que podamos hacer una escuela más inclusiva. Ajá, entonces todo esto es para eso finalmente. El tener que echarnos esas escenas horrorosas, pues no es más que para que podamos pensarlo y podamos reflexionarlo. Entonces, pues espero que les haya gustado otra vez esta película. Cualquier cosa que necesites para dialogar o algo con las madres, pues me echas un WhatsApp, Yesenia. Y pues qué gusto tenerte aquí. La verdad es mucho más bonito cuando entran. Así que te agradezco que hayas entrado. Y pues ya nos veremos la próxima semana para cerrar la materia, que yo daría doble de tiempo esta materia, es bien bonita. Pero bueno, les dejo material por si quieren seguir investigando. Muchas gracias. Gracias, Yesenia. Estamos en contacto. Sí, gracias. Está muy interesante todo. Y a ver qué me dicen las madres. A ver qué te dicen. Cualquier cosa. Bueno, ahorita ya vas preparado. Y si quieres material, me dices, te mando presentaciones, el de las actitudes. Si quieres, te mando estos y para que les puedas armar algo. Sí, la verdad es que sí es bien interesante porque nosotros eso lo vivimos no tan fuertemente, pero sí lo vamos viviendo porque somos hermanas de muchos lugares, o sea, venimos con diferentes cosas. Ahorita en la comunidad en la que estoy, somos 6 hermanas de diferentes edades, y vas viendo también cómo las generaciones de las hermanas son diferentes, o sea, nos forman aquí mismo en el instituto cosas similares, pero también cosas y creencias diferentes que han ido evolucionando a través del tiempo. Entonces, cómo vamos relacionándonos entre nosotras, el hecho de que, por ejemplo, nosotros somos los jóvenes de ahora, yo a veces les digo, madre, es que a nosotros nos formaron en lo inmediato, ya pasó y vámonos. Y ellas no, a lo constante, a lo perseverante, a lo que es, y no, pues, digo, madres, es que también venimos a adaptarnos a diferentes generaciones. Tienen que encontrar el punto de encuentro. Yo tuve la gran oportunidad de ir a Guatemala a trabajar con hermanas y madres de muchas edades y fue una experiencia maravillosa. Y justo se veía todo esto, todo esto. ¡Qué maravilla! Pues salúdamela de mi parte y lo que se te ofrezca. Si quieres las presentaciones, me avisas y te las mando con mucho gusto. Ok, muchas gracias, sí. Gracias. Me cuentas, como si no me hablas, me cuentas cómo te va. Claro que sí, yo le mando un mensajito. Ok, Yesenia. Cuídate mucho y que tengas muy bonito sábado. Igualmente, gracias. Bye, hasta luego. A ver, hasta luego.